bienvenidos a una nueva edición de la Opinión Podcast Internacional. Te habla Rubén Quiles. Vamos a escuchar lo que dice el activista Ávila. Él es parte del exilio cubano en Estados Unidos. Y vamos a escuchar para que él nos dé un poquito más de luz acerca de qué pasa entre Cuba y Estados Unidos y sobre todo cuáles son los cargos que va a enfrentar Raúl Castro y por qué enfrenta esos cargos. Y también un elemento bien importante, ¿qué capacidad tiene el cubano de desarrollo? Vemos un exilio cubano que en Florida es pues, parte importante de la comunidad y en recursos son abundantes porque el cubano en Cuba no es igual. Entonces llegamos a una conclusión que esto es cuestión de que si al cubano tú le permites y le das las herramientas, son exitosos. Si tú le quitas las herramientas, pues obviamente tienen que bregar con lo que hay. Pero vamos a escuchar entonces la entrevista que se le hace al señor Ávila. Presidente cubano Eliezer Ávila. Eliezer, bienvenido. Estados Unidos planea acusar formalmente a Raúl Castro, según informó el jueves por la noche un funcionario del Departamento de Justicia. ¿Qué significa esta posible acusación? ¿Es simbólica o crees tú que marca un cambio real? Bueno, yo creo que marca un cambio real porque Estados Unidos siempre trata de preocuparse por tener un caso real en Estados Unidos que justifique una acción como, por ejemplo, la que hicieron con Maduro. Cualquier cuestionamiento internacional a la detención de Maduro está respaldado legalmente pues, por una orden de búsqueda y captura que emite debidamente un gran jurado, un juez, un tribunal. Y esto es, digamos, el cuerpo legal que permite luego desplegar las acciones necesarias para traer ante la justicia a la persona de interés. Pero también debo decir que es bochornoso que hayan pasado 30 años y que haya tenido que llegar Trump a la Casa Blanca para que algo así pueda ocurrir. Esto debió ser en el momento. Debió ser el mismo día, la misma semana que se produjo este asesinato de civiles sobre aguas internacionales. Estados Unidos debió responder. Pero recuerde que en aquel momento estaba Ana Belén Montes, Rocha, personas infiltradas por la dictadura en la inteligencia, en el Departamento de Estado, que probablemente convencieron al gobierno de Estados Unidos de no hacer nada. ¿Y tú? Ok, ¿de qué está hablando Eliezer? ¿De qué caso en particular se está hablando? Es lo que sucedió para el 1996, 24 de febrero de 1996. Los hermanos Rescates, ellos tenían unas avionetas que se dedicaban precisamente a rescatar balseros en aguas internacionales y el gobierno cubano envió unos aviones de su fuerza aérea y derribó las dos avionetas en aguas internacionales. En aquel momento, lo que era el comandante o la persona encargada de la defensa de Cuba era Raúl Castro, así que por eso es que se le está acusando a Raúl Castro y está en peligro de ser, se está buscando la ocasión. Para el gobierno de los Estados Unidos, los actos de terrorismo no prescriben. Así que por eso es que entonces se inicia esta ofensiva en contra de Raúl Castro. Pero sigamos acá escuchando a Ávila. Mencionabas un punto importante. ¿Podría haber una operación militar quirúrgica de Estados Unidos en Cuba, tal como sucedió en Venezuela el 3 de enero? En mi opinión, sí, perfectamente. Y de hecho, si analizas el patrón de vuelo de los drones espías, aviones Poseidon, etcétera, que sabemos que tienen una gran capacidad de escaneo y de recolección de inteligencia, en las últimas semanas han incrementado en un 3000% sus operaciones en los márgenes de las aguas de Cuba, y especialmente hay un punto en el que hacen mucho énfasis, pasan hasta 17 horas del día justo debajo de Santiago de Cuba, donde se encuentran los aposentos, la residencia personal, el complejo que se hizo construir de retiro el señor Raúl Castro. Entonces, muy probablemente estén haciendo algo parecido a la inteligencia que hicieron en Venezuela
identificar posibles búnkers, rutas de salida, esquemas de seguridad para poder penetrar y poder extraer, en este caso, a Raúl Castro. Ahora, Eliezer. Mira, para el tiempo de la Revolución Cubana, 59 en adelante, solamente Cuba era el único lugar con tendencia comunista, no comunista, no tendencia, totalmente comunista en América. Luego de eso, pues llegó Nicaragua, y entonces después de Nicaragua hubo o países totalmente comunistas como Venezuela, o países influenciados por el socialismo comunista, como podemos decir en el caso de Argentina, o podemos decir en el caso de Brasil. Hoy la cosa está cambiando. La presidencia de Donald Trump ha abierto para muchos países una nueva ruta política que no había antes. Así que, Raúl, el problema con Cuba, por ejemplo, él menciona que para el 96 habían infiltrados cubanos dentro del gobierno de Estados Unidos, dando información dentro del gobierno de Estados Unidos. Increíblemente, en Puerto Rico, el Colegio de Ingenieros de la isla, me parece que a una de esas espías del gobierno cubano le dieron un homenaje. Yo me quedé en una pieza cuando vi eso. Yo, wow, ¿qué es esto? ¿Sabes? ¿Sabes? La verdad es que los tentáculos de la maquinaria de inteligencia cubana se supieron expandir a lo largo de todo el mundo. O sea, si nosotros queremos tener un continente libre del comunismo como tal, hacía tiempo que nosotros debimos, o que los países, o los que creen en la democracia, ¿verdad? Debieron de haber buscado la forma de acabar con ese gobierno comunista, pero es ahora que viene el presidente Trump, que es el que decide a enfrentar. Y por eso entendemos también por qué de alguna forma, pues usted ve los atentados que ha recibido Trump, es por eso mismo, porque viene a retar un status quo que ya tenía América con relación al comunismo y a la búsqueda de que Latinoamérica o Hispanoamérica caiga en manos del comunismo. ¿Cuál es la situación actual de la dictadura cubana? ¿Qué tan fuertes están ellos para hacerle frente a algo así? Bueno, la dictadura cubana ya se cayó. Lo que pasa es que no se han dado cuenta. Y desgraciadamente el pueblo no les ha pasado por arriba. Pero imagínate un país que no puede suministrar luz eléctrica, agua, transporte, no pueden recoger la basura, no tienen capacidad ni siquiera de atender a una persona que llega a un policlínico o un hospital. Las escuelas se están derrumbando. Es un país completamente derrumbado, en declive, y el pueblo no aguanta más. Y muestra de ello es lo que ha estado pasando estas últimas noches. Hay protestas todos los días. Ahora mismo, mientras hablamos, hay un cierre de una de las avenidas principales de Boyero en La Habana por madres, jóvenes, niños, ancianos que ya no aguantan más hambre, más miseria y más represión. Entonces, estamos en un colapso inminente. Anoche mismo se volvió a caer el sistema eléctrico nacional completo, hubo un apagón. En la capital, que la habían tratado de preservar hasta el último momento, hay 23 horas de apagón. Entonces, si te digo mi opinión, la dictadura ya se cayó. El sistema está en el suelo y lo que hace falta es básicamente un toque final para que ocurra el cambio. Bastantes ingredientes para... Analistas acá en Puerto Rico, pues, no toman en cuenta todos los detalles que este señor está trayendo. Hablan sobre una mega organización, estructuras que han mantenido a la dictadura cubana por mucho tiempo. Pero la verdad es que yo creo que hay más personas en Cuba y esta nueva generación de cubanos, hay más personas que ven, o sea, por mucho tiempo Cuba pudo convencer a su gente de que la razón por la cual ustedes están mal es porque hay un embargo o porque hay un bloqueo. Esta generación yo creo que ya no le cree el cuento a los cubanos, bueno, no a los cubanos, a el gobierno cubano, al gobierno castrista. Y yo creo que se muestran más disponibles
a entender que las razones de su desgracia nunca han tenido que ver con Estados Unidos, sino que más bien ha tenido que ver con un gobierno que ante sus malas decisiones, recuérdate que cuando tú tienes sistemas democráticos, si a ti no te gusta un candidato, las cosas que está haciendo, tú esperas 4 años, terminó tu administración, fantástico, te aplaudimos, sabes que pensé que ibas a ser bueno, pero no fuiste tan bueno, yo voto por otra persona. Pero en el caso de Cuba no es así. En el cubano los gobiernos pueden estar haciendo las cosas mal y tú te lo tienes que chupar. Entonces, y esa es la gran diferencia. ¿Eh? Entonces, pues, ¿qué pasa? Tú no puedes seguir culpando, y ese es el pecado de los presidentes hispanoamericanos. Siempre están culpando a Estados Unidos por lo que sucede. Entonces, cuando tú haces un análisis clínico y técnico, tú te das cuenta, bueno, tal vez Estados Unidos, un contratito aquí, otro contratito allá, ¿verdad? Pero primero, que ya no es el mismo nivel de influencia como había antes. Y segundo, hay que ver lo que tú como presidente hiciste. Tú como persona que estaba organizando hiciste. Entonces, pues, para evitarse el problema de que, ¿verdad?, me culpen a mí, pues yo siempre tengo una persona externa a la cual culpar. No, vamos a ver lo que nosotros como personas dentro de Hispanoamérica, nosotros hicimos. ¿Ok? A este cóctel. Ahora, el director de la CIA, John Ratcliffe, acaba de reunirse en La Habana con altos funcionarios cubanos. ¿Qué pudieran estar negociando? Yo creo, por lo que he podido ver y algunas fuentes internas que nos reportan incluso desde Cuba, que el director de la CIA llevó literalmente, pues, digamos, las condiciones que pone Donald Trump para darles una oportunidad, como se le dio a Maduro en su momento y la desaprovechó, a los jerarcas de la tiranía para que escapen con lo robado, hasta que la justicia en el futuro se encargue de ellos, para que conserven su vida, y les puso en la mesa claramente qué es lo que Estados Unidos está pidiendo, que en esencia pues tiene que ver con el fin de la amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, abriendo la puerta de Cuba a todos nuestros enemigos, a bases de espionaje, a personal militar y de infiltración, la libertad, básicamente hacer elecciones libres, permitir un sistema multipartidista, liberar a todos los presos políticos. Entonces hay esa serie de exigencias y que no hubiera ningún Castro en el poder. Tengo entendido que esto se le ha trasladado. Ellos, como no tienen el poder de decisión, los que estaban allí, han pedido un tiempo para responder, que le ha dicho el director de la CIA que no es eterno, que tiene que ser rápido, y ahora la pelota está del lado de la tiranía. Si aceptan o no aceptan. Creo que en este punto estamos. Ahora, Igualito al proceso venezolano. Igualito al proceso venezolano. Ya don Raúl se ve bastante matadito, ¿verdad? Yo creo que está al otro lado. Yo creo que ya él ha sobrevivido bastante, pero es el mismo proceso que se dio en Venezuela. Estos son los planteamientos. O sea, era exactamente lo mismo que, por ejemplo, en Irán pasa lo mismo, ¿sabes? Mira, esto es lo que vamos a hacer, vamos a tratar de negociar, qué sé yo, quieres o no quieres. Pues. Y lo mismo pasa en Venezuela y lo mismo pasó en Cuba. Esto es lo que quiere el hegemón Imperator Trump, si lo quieres llamar así. Esto es lo que quiere hacer. Estas son las condiciones. Me imagino que ellos se van a resistir porque, ¿verdad? Tienen ese orgullo de que somos una nación aparte. Tú no tienes que venir aquí a decirme qué hacer o no, qué no hacer con mi país. Pero tú tampoco tenías el derecho de estar influenciando a mis ciudadanos en el Estado, en los estados. Tú no tenías derecho de meter tu propaganda en mi país. Tú no tenías derecho de meter tus sistemas de inteligencia en mi país tampoco. A lo que pasa es que lo tuyo es un poquito más difícil de probar, pero sí sucedió. Entonces yo voy a seguir permitiendo que tú sigas influenciando mi país y sigas poniendo a los mismos estadounidenses en contra de su propio país, como lo has estado haciendo hasta ahora, y sigas poniendo esa cara de pena de que somos nosotros los que te tenemos haciendo sufriendo, cuando realmente son tus malas decisiones económicas las que están llevando, las que llevaron a la isla de Cuba a quiebra. ¿Cuánto dinero no te has robado de tu pueblo? Entonces nos culpas a nosotros. ¿Nosotros? No, nosotros no, tú. Ustedes, que no organizaron el dinero como tenían que organizarlo. Por ahí hay videos e información corriendo que Cuba, de parte de Rusia, recibió 3 veces el Plan Marshall. 3 veces. Y se lo comieron todo.
Entonces, nosotros somos los culpables de parte de la Unión Soviética. Porque obviamente en la Unión Soviética, Cuba era la vitrina. Puerto Rico era la vitrina de Estados Unidos, Cuba era la vitrina de los rusos. Puerto Rico era la vitrina de que la influencia de Estados Unidos sobre Puerto Rico hace que Puerto Rico sea una isla más próspera. Pues lo mismo quisieron hacer los rusos con Cuba. Lo que pasa es que en Puerto Rico funcionó mejor. Ahora tenemos problemas. Sí, tenemos muchos problemas. Pero Cuba nos tiene más grandes, definitivamente. Lamentablemente. Y a mí lo que más me da dolor es que, pues, no quería, tal vez muchas personas decían, vamos a evitar esto para que el pueblo inocente no sufra. En estos momentos sí el pueblo está sufriendo. Pero yo imagino que mucho del pueblo está entendiendo y dice, es mejor sufrir ahora y que mis generaciones vean algo distinto en el futuro, a que yo quiera vivir bien y mis hijos, mis nietos y mis bisnietos no vean una Cuba libre. Y yo creo que por eso nada más vale la pena el sacrificio que se está haciendo ahora, ¿verdad? Y espero, y yo sé que todo va a salir bien. Yo sé y tengo mucha esperanza de que mis hermanos cubanos del exilio y los cubanos que quieren una Cuba libre lo logren y lo vean. Brevemente, ¿cómo podría impactar esto a la comunidad cubana exiliada en Estados Unidos, especialmente en Florida? Bueno, la comunidad cubana es precisamente una pequeña Cuba libre fuera del territorio nacional. Es la comunidad cubana tremendamente próspera, influyente. Hemos logrado hacer fuera de Cuba, no solo en Estados Unidos, en Chile, en España, en todas partes, lo que no pudimos hacer en nuestra tierra. Marco Rubio lo decía ayer, el único lugar donde el cubano no puede prosperar, desgraciadamente, es Cuba. Estamos listos, ansiosos, con el corazón henchido de esperanza de poder un día unirnos a nuestras madres. Yo tengo toda mi familia en Cuba, al cubano que sufre, y con nuestra experiencia, con el capital y con el arduo trabajo que hemos hecho fuera de Cuba, que nos hemos roto el lomo, pues poder ayudar a la reconstrucción de Cuba, unirnos y poder ser, en vez de los del Caribe, tal vez los judíos del Caribe, un pueblo próspero y pujante. Vamos a estar al tanto. A mí siempre me han dicho que el sur de la Florida, Miami y todas esas zonas del sur de la Florida, la razón de esa prosperidad y de esa dinámica que lamentablemente en Miami ganó, creo que fue una alcaldesa socialista, pero todo ese desarrollo que ha tenido Cuba se debió a las manos cubanas, ¿verdad? Son gente de empuje, son gente trabajadora, que lo único que le falta es una oportunidad. Mira, Castro, de verdad, dejen al pueblo trabajar. Permiten que ese exilio, después que usted se vaya de allí, entre, invierta y convierta en Cuba lo que siempre Cuba debe haber sido. Siempre lo menciono cuando hablo de Cuba. Hay un ferry que corría desde La Habana hasta Miami. El que quisiera llegar a Miami, estar allí, pasar la tarde o pasar el día y volver para atrás lo podía hacer fácilmente. Así de cercana eran las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Y les iba bien. Si, pobreza, siempre va a haber pobreza. Gente, pobreza por las razones que sea porque hay gente mala que ayuda a que la gente sea pobre, o puede haber de que personas que no hagan lo que tienen que hacer. ¿Tú sabes cuántos estudiantes yo veo en mi escuela que los veo que en vez de aprovechar ese recurso tan bonito de una escuela gratuita, pública, aproveche para usted aprender? No hacen nada de los salones de clase. Yo los veo y digo, esos van a ser los próximos pobres que van a estar quejándose que el gobierno los oprime. El gobierno los oprime. Esto está loco, brother. Esto está loco. Cuando hay becas federales para estudiar, cuando tú tienes préstamos estudiantiles que los puedes comprar y a bajo interés, y puedes hacer por lo menos un bachillerato y tener una carrera. No, eres tú. Usted como individuo, que no hace las cosas bien. ¿Sí? Así que nada, les deseamos, esperemos que ya esto ya se solucione, que ya podamos celebrar la libertad de Cuba y Donald Trump pasa a la historia con un presidente con un legado enorme. Siempre va a estar la persona que lo va a estar odiando, siempre va a estar la persona que va a estar sacando
las tonterías más bobas para hablar mal de él, pero si él logra que Cuba sea libre, olvídate de eso. Bueno, el último que hizo una hazaña fuerte en contra del comunismo fue Ronald Reagan, cuando le dijo a Gorbachev en aquel famoso mensaje: señor Gorbachev, derrumbe este muro. Estoy parafraseando, ¿verdad? Y de ahí cayó, de ahí empezó a caer o cayó en la Unión Soviética. Imagínate que Donald Trump logre esto. Libre Cuba. Tremendo. Déjame tu opinión en los comentarios y nos veremos en la próxima. Bye.